Hola, loberos y loberas. Hoy quiero hablaros de los controles de lobo, los controles letales. Eso que hacen las administraciones para en realidad acallar a los ganaderos o ganarse los votos del entorno ganadero y del entorno antilobo, el entorno de la caza también. Se trata de los controles de ejemplares y los controles poblacionales. En realidad lo llaman controles poblacionales, confunden los términos. Controles de ejemplares sería matar un ejemplar concreto porque hace daños y el control de población sería matar lobos para tener una población reducida. ¿Por qué se hace esto? ¿Son eficaces los controles? Vamos a analizar esto un poquito aquí hoy. ¿Cuáles son los argumentos que utilizan? Pues normalmente nos hablan de sobrepoblación de lobos. Ya sabéis que eso es imposible. Y si no, os remito al vídeo anterior en el cual explico por qué es imposible que haya una sobrepoblación de lobos. Nunca es posible. Suelen dar cifras del número de lobos, multiplicando por 9, que es una exageración, cada grupo. De repente dicen, pues si aquí hay X grupos, 9 individuos en cada grupo hacen tanto, y hacen una cuenta así. Entonces, pueden estar duplicando la cantidad o triplicando la cantidad de lobos que hay en una zona. Eso lo suelen hacer a menudo desde la administración. Y normalmente los que suelen utilizar ese tipo de datos no saben lo que están diciendo. Acordaos que os decía el otro día que había menos de 300 grupos censados de lobos en España. Si multiplicamos por el número medio de lobos, que son 4, pues hacen unos 1.200 lobos. Que hay 2.000, no lo sabemos, pero desde luego la cuenta del número de grupos y de la media de lobos en un grupo nos lleva a 1.200. Lo que sí que sabemos es que la población de lobos decrece, y esto no puede ser de otra forma porque hay un montón de causas de muerte de lobos que matan cientos de lobos al año. La caza, los controles, la caza furtiva. O sea, está la caza con cupos, que ahora se ha prohibido. La caza furtiva. Luego están los lobos que caen de forma accidental, embatidas al jabalí, por ejemplo. Esa es otra. Luego está la persecución silenciosa, las muertes silenciosas, como por ejemplo el veneno. Luego muertes accidentales, como pueden ser los atropellos, por ejemplo. Enfermedades derivadas de la presencia humana, como por ejemplo la leishmaniosis, la parvovirosis, moquillo. O sea, hay enfermedades que están afectando a la población de lobos también. Y luego causas naturales, porque ya sabemos que los lobos ya de por sí se autorregulan, tienen capacidad de autorregular su población. Por tanto, hay muchos lobos que mueren por territorialidad o lo que sea. Eso son entra dentro de las muertes naturales, ¿no? Y como sabemos, cada lobo que muere es una joya genética que se pierde para siempre, porque, como os dije el otro día, la población de lobos disminuyó muchísimo en los años 60 y 70, y la población que tenemos actualmente de lobo ibérico proviene de esa pequeña población de lobos, muy reducida, quizás más de lo que pensamos, que quedó, y por tanto la variabilidad genética se redujo muchísimo. Entonces, cada lobo que muere es una joya genética perdida. El problema aquí es que muchos ganaderos siguen sin utilizar medios preventivos adecuados, siguen dejando su ganado abandonado en el monte sin ninguna protección, diciendo que su trabajo es tradicional, es milenario, que se respete, pero exigen poder realizarlo de una forma que no tiene nada que ver con eso de lo tradicional y lo milenario, y no tiene nada que ver con la armonía con la naturaleza. Ellos dicen que no pueden vivir como vivían hace 50 años, pero luego dicen que su trabajo es milenario. Vamos a ver, pues aquí hay alguna contradicción. Podrían perfectamente trabajar con condiciones y comodidades propias del siglo XXI sin ningún problema, pero siempre que utilicen métodos preventivos adecuados. Normalmente pasa por utilizar perros de protección y vallados, como siempre se ha hecho. En todo caso, si no están cómodos en su profesión, si la profesión les viene demasiado grande, o es tan infernal como algunos dicen, que siempre parece que están quejándose y que dicen que es una profesión infernal, hombre, pues tienen la opción de cambiar de profesión como hacemos todos.
como hacemos todos, pero no, los ganaderos en este caso no lo hacen. No lo hacen porque es más cómodo, es más rentable llorar a la administración de forma recurrente para recibir subvenciones constantemente, indemnizaciones, utilizando el medio natural para su negocio, para su lucro en lo que es la industria de la carne. Nos están quitando las ganas de seguir con estos alimañas de los lobos, que vamos a ver, estos vagos los que están a favor de que este lobo, que son unos vagos, me imagino, y la ministra otra vaga, si les quitarían 300 euros todos los meses de su nómina para pagar los daños que hacen a los ganaderos, pues sería otro cuento. Igual no estaban tan de acuerdo, pero claro, se sientan en el sillón y a cobrar, y a cobrar, a cobrar, y a cobrar. Pero sin armonizar su actividad con la presencia de fauna salvaje, en este caso del lobo. Quieren ser dueños y señores del campo, del monte, dejar libre a su ganado e incluso vender su producto como ecológico, incluso siendo promocionados por alguna organización que vende imagen de conservación de la naturaleza, pero luego exigiendo que el lobo no le toque las narices. Y está claro, están utilizando el medio natural para hacer negocio, así que tienen que adaptarse, tienen su industria de la carne, la tienen en el medio natural, en el monte. Tienen que adaptar su negocio a la presencia de fauna salvaje. Y no al contrario, no se tiene que adaptar el lobo a la presencia de ganado. Es al revés, por favor. Si no sabes desarrollar tu trabajo respetando el medio natural de todos, y tan duro y tan ruinoso es tu trabajo, hombre, pues entonces no entiendo por qué continúas con ese trabajo. Cambia de trabajo. Muchos ganaderos se acomodaron a la falta de lobo e incluso pues algunos no vivieron nunca la presencia de lobo porque crecieron en unos sitios sin lobos. No es que nunca hubiera habido lobo, sí, antes había lobo, pero en el tiempo en el que él ha vivido allí no. Pero vale, el lobo ha regresado de forma natural y ahora te tienes que adaptar a la presencia de esta especie endémica. Entonces, es muy sencillo, tienes que utilizar métodos preventivos. Hay una cosa que no se puede entender. ¿Cómo es posible que un ganadero tenga daños de forma recurrente? Que tenga daños una vez y otra y otra y otra y otra, porque no implementa la utilización de métodos preventivos. A ver, a mí me daría vergüenza. No puedes decir que has tenido 16 ataques de lobo y no has puesto ninguna medida. Al segundo, o sea, has seguido teniendo ataques, 3, 4, 5 ataques, 16, pero ¿esto qué es? Entonces, estos ganaderos que tienen daños por estas causas, lo que hacen es presionar a la administración para que mate lobos. La administración, para conseguir sus votos, porque otra cosa les importa poco, permiten los controles de lobo o se ponen al lado de estos ganaderos con tal de recibir votos del entorno ganadero. Y esa es la situación que produce los controles de lobo. Los controles de lobo, que además, fijaos que la Junta de Castilla y León, por ejemplo, tiene una patrulla de guardas. Esto lo sabemos todos, pero muchas personas no lo saben. La Junta de Castilla y León, de la región de Castilla y León, tiene una patrulla de guardas especializados para matar lobo. Lo llaman eufemísticamente patrullas de seguimiento de fauna. Patrulla de seguimiento de fauna. Pero vamos, no es más que es una patrulla antilobos, una patrulla para controlar dónde están los lobos y matarlos. Imaginaos una patrulla de guardas, de sicarios del lobo, pagados por todos nosotros, con el dinero público, porque esto nos lo imponen. Y estos se dedican a seguir el rastro de los pocos lobos que se mueven por ciertas zonas, principalmente Ávila y Salamanca, y ahí los revientan a todos. Evidentemente, además, los daños, ya lo hablamos el otro día, y si no, ya os contaré más cosas de esto, los daños al ganado son irrisorios y son evitables. Entonces, en nombre de estos controles, se han matado cientos de lobos en España.
en todo el cuadrante noroccidental, incluyendo al sur del río Duero, donde la especie es estrictamente protegida. Una auténtica vergüenza. Lo meten todo como medidas excepcionales por daños, porque una vez más lo que hacen es interpretar las excepciones que marca la directiva de hábitats, las interpretan incorrectamente, las interpretan para su antojo. Consecuencias de los controles. Sabemos y está demostrado científicamente que los controles, el matar lobos, aumenta de forma directamente proporcional los daños sobre el ganado. Y eso tiene una explicación fácil. Al matar lobos se desestructuran los grupos y por lo tanto pierden eficacia para capturar presas salvajes. Por lo tanto tienen que ir a presas más fáciles que ese ganado. Sobre todo cuando los lobos subadultos se quedan sin los referentes adultos. Entonces ellos tienen que incidir sobre ganado. Y ahí aprenden en edad temprana y se especializan en ganado, con el riesgo de que la siguiente generación de lobos aprenda sobre esos padres que aprendieron a cazar ganado y ya se conviertan en un grupo especializado en ganado. Esto pasa y la causa es directa, es los controles de lobos, o sea, matar lobos, haber desestructurado ese grupo inicial. ¿Qué pasa cuando un grupo de lobos está sistemáticamente sometido a controles? Pues que no tiene experiencia acumulada, por lo que además de una pérdida genética, que es muy grave como hemos visto, hay una pérdida crónica desde el punto de vista etológico. Y las consecuencias de esto no las podemos conocer. Van perdiendo la transmisión del aprendizaje por parte de los padres en una y otra generación. Una consecuencia conocida es que las áreas o las zonas donde han sido matados todos los lobos, esto pasó en la Sierra del Cuera, por ejemplo, limítrofe con los Picos de Europa. Allí los ganaderos, que además venden carne ecológica, que ha sido promocionada por organizaciones que supuestamente están en el lado de la conservación, exterminaron a todos los lobos de la sierra. ¿Qué pasa cuando la sierra se queda sin lobos? Queda el área vacía. Por lo tanto, atrae a lobos dispersantes, lobos juveniles que salen de otros grupos y buscan territorios nuevos. Llegan a estos territorios vacíos y se asientan allí. Son juveniles, son subadultos, son dispersantes jóvenes. Tienen más riesgo de incidir sobre el ganado. Y finalmente, si estos inciden sobre el ganado, pues también hay el riesgo de que sus descendientes aprendan desde el principio a especializarse en ganado. Entonces, por estudios que hay en todas partes realizados, sabemos que los controles de lobos aumentan los daños. Hay un doctor que es Francisco Santiago Ávila, de la Universidad de Wisconsin-Madison, del laboratorio de coexistencia con carnívoros, que evaluó dos tipos de gestión del lobo. Por un lado, la gestión a través de control letal y por otro lado, la gestión a través de métodos preventivos. Básicamente el uso de perros protectores o mastines y fladris. Evaluó durante 17 años los efectos de estos dos tipos de gestión desde el año 98 al año 2014. Resultado que obtuvo, que matar lobos no disminuye los daños y además los aumenta en las explotaciones vecinas en un radio de 5 kilómetros. Los vecinos sufren ese efecto secundario de los controles, que es el aumento de los daños en sus explotaciones, perciben que el problema aumenta y piden más controles. La administración da más controles y finalmente esto se cronifica. Es la pescadilla que se muerde la cola. Francisco vio que matar lobos no alargó el tiempo en el que se volvieron a repetir los daños. Y en esos años, evidentemente, fue aumentando progresivamente el porcentaje
de daños en comparación a las zonas donde no se hacían controles. Entonces, en estas explotaciones donde se hacían controles porque había habido daños, en todos esos años fue aumentando el número de daños, la incidencia del lobo sobre el ganado, hasta un 9%. Pero es que además en las explotaciones vecinas fue aumentando hasta un 14%. Descubrió también Francisco que donde había daños, los grupos de lobos implicados eran los grupos más pequeños, no los grupos grandes, porque es una cosa que se suele decir, que si hay más lobos o más densidad de lobos, hay más riesgo o es más sinónimo de más daños o de más depredación al ganado. Pues no, no es así, al revés, porque tenemos en cuenta que cuanto más grande sea el grupo y mejor estructurado esté, más fácil es que pueda cazar presas salvajes. Francisco descubrió que en las explotaciones donde se estaban utilizando mastines, se estaba implementando el uso de perros protectores, los daños disminuyeron 3 veces, o sea, un triple. E incluso descubre que en aquellos sitios donde no hubo controles y tampoco se implementaron medios preventivos porque les parecía muy caro, ¿qué sucedió? Pues que también disminuyeron los daños porque, por sí solos, porque claro, se estabilizó la estructura social de los lobos que había allí y dejaron de incidir sobre el ganado. Así que claramente los daños tienen 2 causas principales. Por un lado, no utilizar medios preventivos o no utilizar los medios preventivos adecuados, porque si tienes daños utilizando medios preventivos es porque no has tenido medios preventivos adecuados. Y por otro lado, los controles. Matar lobos aumenta los daños, como podemos entender. Y además, el matar lobos genera rechazo social y destruye o incide negativamente sobre el ecosistema. O sea que matar lobos no tiene ningún sentido. Donde hay lobos picados al ganado, en estos sitios que, por ejemplo, se han eliminado todos los lobos, han llegado lobos juveniles o lobos dispersantes, porque claro, aumenta la tasa de inmigración de parejas reproductoras en esos sitios. Llegan allí, son juveniles y acaban incidiendo sobre el ganado. La siguiente generación incide sobre el ganado y tenemos una población de lobos que está muy picada con el ganado. ¿Qué hay que hacer entonces? Hombre, controles no, ya sabemos que seguimos cronificando el problema. Lo que tenemos que utilizar en este caso es un esfuerzo mayor en métodos preventivos. Y este esfuerzo mayor implica utilizar perros más adecuados. Esto es un tema del que puedo hablar más largo y tendido en otro momento. Hay que utilizar en ese caso perros más poderosos que sean capaces de educar o reeducar a esos lobos para que olviden la predación sobre el ganado. Hay otro investigador, el doctor Adrián Treves, que también es del laboratorio de coexistencia de carnívoros, que es doctor en la Universidad de Harvard, que estudia cuantitativamente una hipótesis, la hipótesis de que dicen los pro controles de lobo, que dicen que cazar lobos o matar lobos reduce el furtivismo. Pues descubrió que es falso totalmente. Descubrió precisamente que matar lobos o permitir los controles aumenta el furtivismo de forma directa y lo demostró también cuantitativamente, estadísticamente. ¿Por qué pasa esto? Porque de alguna forma se está enviando un mensaje negativo sobre la percepción del lobo. Se acepta de alguna manera que se maten lobos. Se da menos importancia a la muerte de un lobo. Se hace con menos escrúpulo, se castiga menos, se hace con impunidad. Se envía un mensaje de vía libre a matar lobos. Es eso lo que sucede. Y Adrián también descubrió que los controles no disminuían los daños, pero sí que disminuían los daños con el uso de perros protectores y de fladris. Así que en algún momento os hablaré de eso. Espero que tengáis argumentos suficientes para defender que hay que utilizar medios preventivos, el que quiera ser ganadero en lugares donde hay lobo, y que los controles de lobo, los controles letales, son totalmente contraproducentes.
Nos vemos en el siguiente. Adiós a todos.